mesa con estas mujeres divinas, con Mariela, bienvenida. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, vamos a hablar de cosas muy importantes para todos. Esta es una semana muy importante porque nos va a explicar Mariela, que es nuestra mujer especialista en todo eso, que es la semana del ESI, que sería la educación sexual integral. Es un enfoque educativo que busca proporcionar a niños, adolescentes y jóvenes conocimiento y habilidades relacionadas obviamente con la sexualidad, que me parece muy importante que los chicos tengan una educación sexual, que sepa de qué se trata, no es nada pornográfico, nada, ¿o no? No sexualiza a los niños, no los convierte ni en homosexuales, nada de todo eso que circula. Todo eso son padres que piensa que no quiere educación sexual, mucha gente. Lo importante, me da mucho orgullo traer este tema, hablar de la educación sexual integral. Ustedes saben, como bien vos lo dijiste, que yo me dedico a esto, hablar de esto en la televisión para desmitificar todas esas ideas y esas construcciones falsas que hay en torno a la ESI. Son nada más que mitos. No se habla exclusivamente de la sexualidad en el sentido que la conocemos de la manera adulta. Hablamos de sexualidad, por eso la última palabra yo siempre digo que es la más importante, integral. ¿Y ¿sí? ¿Quién nos da las clases? ¿Un médico? ¿Quién es la persona que uno especialista en la materia? La idea de la educación sexual integral, y además de ser obligatoria, por eso importantísimo que esté presente en todas las escuelas, es que sea transversal a todas las disciplinas. Antes veíamos una plaquita que está muy buena, que si la podemos volver a poner estaría bueno para que la gente la vaya viendo en la casa, de los 5 ejes de la educación sexual integral. Muy interesante. La educación sexual integral no solo abarca lo que conocemos en la vida adulta como sexualidad, cuidar el cuerpo y la salud. Habla del cuidado del cuerpo y la salud en sentido integral, todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo incluye hacer ejercicio, alimentarse sanamente, cepillarse los dientes, por ahí para iniciar, trabajamos también sobre esos hábitos. Sí. Después incluye la perspectiva de género, que es re importante, todos los programas hablamos acá de esto. ¿Por qué? Porque previene violencia en los noviazgos, en los noviazgos adolescentes. Eso para que los chicos, eso explica si un chico te trata mal, si vos te tratás mal al otro. Y previene abusos. Tu cuerpo es tuyo. Habla de esto con las infancias, con niños Mariela, pequeños. Te quiero decir, en Brasil hay una profesora que lo voy a traer, con la próxima vez que vos vengas lo voy a traer. Ella enseña cantando que esto no se toca. Ay, lo vi, es maravilloso ese video. Esto no esto es tal cosa, no se toca, si lo toca, lo tengo que decir a mi mamá, a mi papá, a mi maestra. Acá en Argentina hubo hace poquito una viralización también de un video, hace 2 años aproximadamente, de una profe de música, se llama Eugenia Barker. Euge quizás la podemos traer algún día. Euge también hizo una canción para prevenir violencia sexual, en realidad trajo una que era de una campaña de Perú y la adaptó a la Argentina, y la toca y la canta, y bueno, también fue viral. Entonces, la perspectiva de género no es ni ideología, ni les enseñamos cosas que no tienen que ser, previene violencia, previene que se ejerza la violencia, que se pegue, que se golpee, y también previene a las adolescentes muchas veces cuando están en una situación de violencia. Tenemos algunas placas de la gente que lo van a ver. La gente fue preguntando, porque esta semana de la ESI se trata de cómo fue tu ESI, cuál crees que es la ESI, cómo fue tu ESI. Ve que cuando mi hija estaba en el colegio también era así, iba yo una marca de toallita, le regalaba y le explicaba A, B, C y nada más. Y el público se recopó y fueron contestando cómo fue su educación sexual integral, y fueron haciendo también, además de participando, algunas preguntas que me parecía interesante traer. Vamos a verlo. Vamos a verlo. 1987, no teníamos ESI, solo una marca de toallitas femeninas vinieron a darnos una charla. Esto vino acompañado también con un mensaje privado que me decía que iban con un video, yo no lo vi, de Pablo Rago y ¿quién más? Los de la marca de la toallita, diciendo, explicando qué era el ciclo menstrual y lo importante que es ser madre para las mujeres, ¿no? Como que si no educamos nosotros y nosotras, es difícil entender qué perspectiva, qué comprende cada uno. Niña. Bueno, pero cada uno decide si tiene ganas o no. Ahora es mucho más moderno porque la gente decide tener o no tener hijos. Cada uno decide. Me parece que la educación sexual pasa por otro lado, ¿no? Exacto, no es solamente acerca del ciclo menstrual y de la función del aparato reproductor,
sino también conocer cuáles son nuestros derechos, el ejercicio de derechos es otro de los ejes, y prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, embarazos no intencionales en la adolescencia, que tantos problemas tenemos otra placa para que la gente entienda. Psicológicos. Era poco, bueno, también hablaba de esta mujer de las charlas de sexualidad, porque respondía a un cuestionamiento, y dice, era poco, pero por lo menos nos despertaba la curiosidad. Después buscábamos en el diccionario. Claro, pobres. Se han encontrado, yo cuando en mi adolescencia ya no buscábamos en el diccionario, buscábamos en Google. Claro. Y contaba el otro día en un stream al que me invitaron que en Google buscábamos palabras, y vieron cuando te aparecen las búsquedas anteriores, y una vuelta haciendo un trabajo práctico con una compañera pusimos la O y apareció orgasmo. Y fue como todo porque en ese momento no se hablaba de educación sexual, no se hablaba de qué era el orgasmo. ¿No? Todos moríamos de risa, una vergüenza, todas ruborizadas. Y esto pasaba antes. Ahora le explica también a eso de la semana esa de la educación sexual, a la protección también, que no se deje tocar, que no se deje que si alguien los toca, viste, a los más chiquitos, a los otros también, a 10, 11, de los 15 también hay que hablar. Creo que gracias a la ESI también muchos chicos y adolescentes pudieron comentar a otros adultos qué es lo que estaban viviendo en la casa, porque quizás al no tener la educación normalizaban cosas que no están buenas, entonces más que nada sirve por eso. Yo tengo un círculo que está bastante en contra de la ESI, pero porque no lo entienden, quizás son de otra época, pero a mí me parece súper importante. ¿Puedo contar una cosa chiquitita? Sí, cuando mi hija tenía 2, 3 años, que ya iba a la salita maternal de jardín, un día no sé qué me dice, y yo en chiste le digo, te voy a dar chas, ¿no? Porque yo a mi hija no le pego, nunca le pegué, y me dice, no mamá, no me puedo dar chas porque no estarías cuidando mi cuerpo, me dijo. Claro, 2 años y mi hija ya hablaba, es Libra, mi hija, y hablaba hasta por los codos, ya al año, 2 años, hablaba un montón y hablaba súper claro, era de las poquitas que llegaba y contaba todo lo que pasaba. Me dijo, no estarías cuidando mi cuerpo, así me lo dijo. Yo me quedé con la boca abierta. Pero mira, de que la educación sexual esté en las escuelas. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces, tanto el abuso, lamentablemente el abuso sexual, como la violencia, se da en el círculo familiar o en el entorno de confianza de los niños. Yo me río porque Taina también un día, no sé, no hacía los deberes, no sé, era chiquita, viste, que tenía que estudiar, que quería ver chiquitita, no sé, todo eso. Yo dijo, no, porque te agarran los pelos. No me dijo nada. Se fue, casó el teléfono y discó el 107, era el 107. Ah, sí, hay una línea, hay 147. Bueno, de protección. ¿Qué estás haciendo? Estoy llamando, que me dijo en el colegio que si mi madre me decía tal cosa, yo llamaba, yo te dejaba el teléfono. Claro, pero no está mal que está bueno proveer las herramientas. El ejercicio de los derechos, decíamos antes, es uno de los ejes de la educación sexual integral. Y otra cosa importante en relación a esto que decía 137, la línea 137, lo ponemos ahí, por favor, para que sepan. Gracias. Lo más importante es que la educación sexual integral debe ser transversal. Esto quiere decir que se debe dar en todas las materias, pero también que tiene que darse en todos los niveles, obviamente con contenidos apropiados. No le vamos a hablar de un preservativo y cómo colocárselo a un niño en el jardín de infantes ni en primaria. No, a uno de 13, 14, vamos 12 a hablar años a partir de la adolescencia. A partir de la adolescencia. En los primeros años de secundaria, los últimos de primaria, hablamos de estos cambios puberales. O sea, la charla de las toallitas higiénicas no va para cualquier edad. Sí, que era un poco lo que nos pasaba antes. La ESI antes era esa charla para todos y todas, lo mismo, solo hablamos de la menstruación acá, y no otra cosa. Mariela, vamos a ver. 2 años seguidos el video de la marca de cambios puberales y ya todos estábamos redesarrollados. Esto que comentan ahí es precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que siempre te llevaban el mismo video, la misma charla y en definitiva la experiencia era que te ibas con el producto. ¿Quién es el que tiene que decidir cómo es la educación sexual? ¿El gobierno? ¿El Ministerio de Educación? A partir del año 2006 existe la ley 26.150, que es nacional y fija no solo la obligatoriedad de la educación sexual integral a todas las escuelas de gestión pública y privada. ¿Lo hacen? Y también se establecen los lineamientos en 2008. Mira. Dicen qué tienen que tratarse en cada nivel. No es que se da cualquier cosa a los niños. No, está bien. Hay que darle contenidos específicos para su etapa y su momento del desarrollo. Y es importante que todas las familias en las casas sepan que esto es una ley, que es obligatorio y que sus hijos y hijas no reciben
la educación sexual integral, ustedes pueden acercarse a las escuelas y además pueden acercarse al Ministerio de Educación de su jurisdicción para reclamar que es necesario que se brinde. Ahora, yo te pregunto, eso también es, el colegio tiene que hacerlo. Ahora, los padres, ¿no les da también una educación sexual a los padres para que sepa qué decir a sus hijos que son chiquitos, que es, sí, dice, un chiquito de 2 años a 10 años es una manera de hablar, sí, el de 11 a 15, 16 años es una manera, después ya 16, 17, 18 ya bueno. Tal cual, esto es para garantizar que la información adecuada llegue a las edades adecuadas. Las familias están incluidas en la estrategia ESI desde el inicio. Las familias tienen no solo recursos para buscar, sino también, bueno, los lineamientos curriculares de la educación sexual integral están disponibles para todos y para todas, y nosotros podemos corroborarlos y ver que se estén dando contenidos científicamente validados. Le interesa a los padres, le interesa. Se acercan muchísimo, hacen preguntas, participan de las charlas de ESI. Hay charlas de ESI, perdóname, no te quiero interferir. Mira, me hicieron cuidar un paquete de harina como si fuera un bebé para hablar de embarazo adolescente. Dios, ¿qué experiencia? Pero compramos un bebé Harvard, mejor. Se recopó la gente en hablar de su propia educación sexual, porque la consigna nos lleva a un momento de nuestra infancia. Nos lleva a un muñeco, qué sé yo, un bebé. Pero ¿a vos te parece que un objeto puede tener la misma demanda que un bebé? Pero yo me imagino a los profesores, viste, no tiene herramientas. Bueno, eso es cuando no existía. Ahora la ESI tiene materiales, tiene lineamientos, tiene contenidos, es accesible a todos. ¿Un muñeco? Un Harvard, muñecos que parecen de verdad. Claro, no, en realidad no tener uno del colegio para explicar cómo es. Un muñeco ni ningún objeto se parece a la demanda que genera en un adolescente o en la vida de una persona, incluso siendo adulta. Un bebé es muchísima demanda. Entonces, para prevenir embarazo adolescente, mejor hablar de otras cuestiones. Pero tenemos otra placa que también es fuerte. El mayor enemigo de la educación sexual es el prejuicio. Esto sí. me parece que es fundamental. Trabajar con el prejuicio, hablar, dar información, esto que estamos haciendo hoy. Hablar de qué es la educación sexual integral, qué les enseña, qué herramientas les provee. Pero también yo pienso que el colegio debía ser como una aula pública, dependiendo de las edades, de todo eso. Llevar a una sexóloga que dé una charla general para los chicos de 11 a 17 años. Mira, la educación sexual no tiene una edad y la idea es que esté transversal a la currícula. La realidad es que yo creo que las dificultades, solo el 2% de los jóvenes que fueron encuestados en el año 2022 refirieron haber recibido, posterior a la ley, ¿no?, porque se sancionó en 2006, dijimos, educación sexual integral de manera transversal y en la escuela. La mayoría se formó a través de redes sociales, viendo videitos en TikTok, pero Mariela, viendo una charla a una sexóloga. Yo pienso que hay que hablar de eso, hay que hablar una aula general del bullying. Antes yo me acuerdo, y ahora ya no se hace más porque es apropiación, pintar la cara, viste, en la época de mayo, viste, de negro, pintar la cara de negro, vestir una bien rubia, toda pintadita de negro, ya no más. Bueno, es apropiación la prevención cultural. la prevención de las violencias y el respeto por las diversidades, no solo la diversidad sexogenérica, sino la diversidad cultural, funcional, ¿sí?, con las personas con discapacidad, la inclusión. Todo eso se da en la educación sexual integral. Por eso les decía que los 5 ejes que vimos al principio son fundamentales. Claro. La ESI no es enseñarle a poner un preservativo. Pero ¿y esta semana? ¿Qué hacen esta semana que es la ESI? ¿Qué hacen? Van trabajando. ¿Hay movimiento en distintos lados para activar? Desde hoy y hasta el 1 de septiembre van trabajando con esta consigna que les contaba. Esa es la consigna que se hizo en Provincia de Buenos Aires. Los distintos ejes, un eje por día, y lo van trabajando ese mismo eje transversal a todas las materias. Ah, bueno. Entonces, un día se trabaja sobre el cuidado del cuerpo y la salud, otro día sobre valorar la afectividad, otro día sobre garantizar la igualdad de género, otro día sobre el respeto a la diversidad, que como les decía antes no es solo LGTBIQ+, sino también a la diversidad. Garantizar la igualdad de género no está como ligada a respetar la diversidad también. Exacto, sí, está ligada, pero tiene más que ver con esto que hablábamos antes de prevenir las violencias Claro. en los noviazgos, las violencias entre pares, el bullying.
el acoso, la violencia, y tiene que ver también las con apropiaciones, por qué no se hace más, también explicar a los chicos. Vos fíjate que ahora pasó algo con México muy importante también, una marca muy importante de zapatillas le hizo unas sandalias, viste, trenzada, y lo lanzó, y bueno, y tuvieron que pedir disculpa a México porque es algo propio de su cultura. Eso también explicar a los chicos por qué ya no se pinta más la cara. Bueno, a cuidar el ecosistema, a cuidar el lugar donde vivimos, a reciclar. Los chicos tienen bastante conciencia ecológica ahora, mucho más que los grandes, ¿o no? Si vos no lo ves. Sí, y yo también siempre tuve mucha conciencia ecológica, me encanta, me defino como ecologista, soy vegana y feminista también, y uno de